Día hoy muy importante del guaraní. Estamos con David Galeano. ¿Cómo te va, David? Carlos Martini te saluda de Radio Caritas. Buen día, Carlos. Un saludo cordial para los oyentes de Radio Caritas y feliz día del idioma guaraní. ¿Cómo se está enseñando el guaraní a nivel de la educación inicial, básica y media, David? Y mira, Carlos, estamos todavía con el mismo programa de prácticamente hace 20 y pico de años. En una oportunidad anterior, más de una ocasión en realidad, te había mencionado que nosotros mismos los profesores de guaraní habíamos solicitado varias veces que se modifique. Necesitamos un programa más ágil, en este caso lúdico, con juegos, con canciones, con poesía, que facilita siempre la enseñanza de no solamente del guaraní, sino de cualquier idioma. Y en este momento hay una cierta participación que estamos teniendo en estas famosas plataformas, donde varios de los profesores, en mi caso particular, que forman parte del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, están trabajando en la producción de los planes de clase y otras cosas, pero eso es ahora. Pero todavía falta hacer las modificaciones. Y otra cosa más, Carlos, fundamental en este proceso es asignarle al guaraní la misma carga horaria que el castellano. El profesor de castellano da 5 horas semanales, el profesor de guaraní tiene apenas 2 horas. Entra a la clase, llama a la lista y se acabó la hora, Carlos. Entiendo. Y desde el punto de vista, a tu modo de ver, de cómo enseñar guaraní, ¿qué es lo que a tu modo de ver es central? Y fundamentalmente la comunicación, hablar, en este caso obviamente también escribir, y de manera complementaria algunas cuestiones que tienen que ver con la gramática, lo básico, lo necesario, conocer algunas reglas ortográficas, la construcción, por ejemplo, en el guaraní, que es diferente al castellano. Te menciono 3 casos así cortitos. Por ejemplo, en la mente de un guaraní hablante, una criatura que a los 5 años va a la escuela hablando más guaraní o solamente guaraní, por ejemplo, no existe la idea de la concordancia. En guaraní, por ejemplo, solamente se dice ibaté, que es alto. En cambio, en castellano es alto, alta, altos, altas. Vos vas a decir en castellano, ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. En guaraní es pecaraí baté, pecuñacaraí baté, umicaraí baté, umicuñacaraí baté. Es solamente baté. Entonces, esa criatura desconoce la concordancia. No existe la concordancia en guaraní entre sustantivo y adjetivo. Otro caso, la conjugación. Si esa criatura durante 5 años de su vida conjugó más guaraní que castellano, en guaraní se utilizan prefijos al verbo. Por ejemplo, yo digo a y después guatá, re guatá, o guatá, ya guatá, aguatá, re guatá, o guatá, ya guatá. Los prefijos están delante, a, re, o. En cambio, en castellano tenemos sufijos, y yo digo camín y después digo o, camín, después as, camín, a, camino, caminas, caminas. Y esa es una diferencia de 180 grados que ninguna criatura puede aprender en 24 horas, Carlos. Y lo peor del caso es que no existe, no se aplica en realidad. Existe el método, pero no se aplica porque muchos docentes lastimosamente desconocen. No es que lo hacen de mala manera o de mala fe. No tenemos que perder de vista que 80.000 docentes que hay en Paraguay, aproximadamente 30.000 son profesores de lengua guaraní. El resto conoce, habla, en fin, alguna que otra cosa más en guaraní, pero no tienen la formación en el estudio de la lengua. Y un tercer ejemplo, lo que en castellano llamamos preposición, cuando yo digo voy a casa, en guaraní hay posposiciones. En realidad la construcción guaraní diría voy casa a. Entonces nosotros decimos ajá, oga, peja. Y eso simplemente para darte como una referencia de las diferencias que hay entonces entre el guaraní y el castellano, Carlos, a la hora de tener que enseñar cómo encarar. Nosotros conocemos el método, sabemos. Lastimosamente todavía no tenemos el espacio suficiente para poder hacerlo, Carlos. ¿Qué significa el espacio suficiente, David? ¿Perdón? Sí, ¿qué significa el espacio suficiente? Un espacio suficiente es, por ejemplo, que el propio Estado tome al toro por las astas. Hasta hoy nosotros tenemos una presencia del Estado muy frágil, muy débil en torno al guaraní. Es cierto, se creó una Secretaría de Políticas Lingüísticas que hace definitivamente un tremendo esfuerzo
nosotros reconocemos el trabajo de la Secretaría, pero no tiene los recursos necesarios. Nosotros tendríamos que tener, cuando te digo espacios, en los medios de comunicación impresos, en las emisoras de radio, en los canales de televisión. Lo mismo en este caso, por ejemplo, contar con un mayor número de materiales bibliográficos, sobre todo que tengan una llegada gratuita a las escuelas y colegios. Por ejemplo, tener un programa que en este caso pueda ayudar a los padres de familia a prepararse para poder acompañar a sus hijos en la formación escolar en guaraní. Y te podría citar otros aspectos más, pero nosotros creemos que son los fundamentales. Una cuestión que no podemos perder de vista es formar más recursos humanos. Lo que hasta hoy se han formado, Carlos, se han formado por autogestión, no precisamente porque el Estado haya hecho una inversión. Los 27.000 profesores que formó el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, lo formó por autogestión. El Estado no tuvo necesidad de invertir, crear un instituto de formación docente, contratar a profesores, etcétera. Los 27.000 profesores le salieron cero guaraní al Estado paraguayo. Y necesitamos, por eso, que el Estado se inmiscuya y que en este caso provea los recursos necesarios para que la promoción sea efectiva y sea eficiente, Carlos. Entiendo. Y finalmente, cuando hablas de si uno tuviera que señalar las prioridades para que mejore la enseñanza del guaraní, ¿cuáles serían, David? Y más o menos en ese orden, fundamental es contar con recursos humanos calificados, preparados. El que va a enseñar guaraní tiene que saber qué es lo que va a enseñar. Nosotros hacemos eso, preparamos a la gente. De hecho, nuestra mayor apuesta siempre fue calificar más a los docentes. Después un profesorado, una licenciatura, después una licenciatura, una maestría y finalmente un doctorado. Por el otro lado, requerimos también de investigaciones. Hay muchísimo que rescatar, muchísimo que recopilar, sobre todo de toda la tradición oral que tiene el Paraguay. Porque quieras o no, Carlos, la informalidad en el ámbito de la educación es lo que tuvo hasta ahora un mayor peso en la formación de la gente. Poca gente, y vos manejás mejor que nadie las estadísticas, ingresó al primer grado. Recuerdo uno de los datos relativamente hablando recientes, 49 terminaron el 9º grado, suponiendo que los 49 fueron al primero, el 49%, 30% terminó la secundaria. Son números, pero no indican calidad, pero al fin y al cabo la gente terminó la secundaria. ¿Y cuántos fueron a la universidad? Y poquísima gente. Entonces, una cosa que no podemos perder de vista es que el mayor número de gente que vive en Paraguay tiene poca calificación académica. Y una de las razones más importantes es que nunca jamás se tuvo en cuenta el guaraní. Niños que fueron a la escuela, no entendieron la clase. Hay una famosa frase que yo alguna vez escuché de un señor que describe perfectamente la situación, Carlos. Este señor me decía, ¿y qué es la escuela? Pues a la escuela no hay que supe. Mi hijo va a la escuela, entra a la escuela, está en la escuela, pero la escuela no le entra a él. ¿Por qué? Él habla guaraní, enfrente tiene un docente que habla castellano, libros en castellano, exámenes en castellano. Entonces, por eso es importante tener recursos. Segundo, tener bibliografía suficiente. Tercero, en este caso, un mayor acceso a la gente a través de los medios de comunicación, creando campañas de concienciación y sobre todo también de formación para los padres, que son los que deben acompañar a sus hijos en el conocimiento, no solamente de la lengua guaraní, de todo, ¿verdad? Pero enfatizo en este caso el conocimiento de la lengua guaraní, Carlos. Gracias, muy amable, David. Muchas gracias, Carlos, y que tengas buen día y un feliz día del idioma guaraní para todos. Gracias.